Muy buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de la Unidad Educativa Municipal Fernández Madrid. Hemos estado realizando encuestas e investigando opiniones de los ciudadanos acerca de la política de Rafael Correa. Nos encontramos con el ciudadano Clever Méndez, quien nos va a dar su punto de vista a través de esta política. A ver, en primer lugar, el gobierno de Rafael Correa obedece a una tendencia que se instaura en Latinoamérica a partir de los años 2000. Es decir, nosotros fuimos como el cuarto país donde el socialismo del siglo XXI se asentó. Y los tres anteriores que prácticamente fueron en Venezuela, Chávez, en Nicaragua, Ortega, y en Uruguay, no me acuerdo el nombre del presidente ahorita, pero en Uruguay también, ya. Entonces, ya hubieron antecedentes, casi con las mismas promesas. Promesa de que el pueblo va a ser el principal protagonista, promesa de una nueva constitución, promesa de llamar a una asamblea constituyente para redefinir el país, y casi los mismos eslóganes. Por ejemplo, revolución ciudadana, no es solamente aquí, no se prometió solamente aquí, se prometió en Venezuela, se prometió en Nicaragua. Después de Rafael Correa incluso siguieron otros países, incluso, ¿sí? Como por ejemplo Perú, Bolivia con Evo Morales, etcétera, etcétera. Es decir, de entrada que quede claro que no corresponde únicamente al Ecuador, es una corriente que se instauró, repito, en casi toda Latinoamérica, incluso en Europa, porque España tiene algo parecido también. O sea, llega por primera vez un gobierno de izquierda que en España llamó poderosamente la atención. Ahora, en el Ecuador el proyecto político de Rafael Correa triunfa en el año 2006 por lo novedoso de las propuestas y por lo novedoso del personaje. Un candidato en ese entonces, en el 2006, un candidato con ideas nuevas, bastante carismático, a criterio de muchas personas, incluso le ven cualidades de líder nato, ¿sí? Entonces, hubo esa coyuntura, hubo esa conjunción de la parte política con la parte personal, ¿sí? Un profesor de economía que llegó en algún momento a ser ministro incluso de economía de un gobierno anterior. Entonces fue una especie como de boom. Era el joven contra el viejo, era la clásica forma de hacer política contra una nueva forma de hacer política. Obviamente, este desconocido, estamos hablando del año 2006, este desconocido barrió. ¿A quién le gana? A Álvaro Noboa, que en cambio era el candidato que representaba la vieja política, representaba lo tradicional, representaba a los ricos, de alguna forma. Entonces, el triunfo estaba casi ya visto, ¿sí? Ya se esperaba de alguna forma el triunfo de este candidato. Ahora, ya se puede hacer una especie como de análisis incluso del gobierno de él. Él básicamente cumple las promesas. Llamó a Asamblea Constituyente, votó a los gringos de la base de Manta, rediseñó un montón de cosas que ahora están implementadas, como por ejemplo el summa causa, como por ejemplo el neoconstitucionalismo, los derechos de la naturaleza, los derechos de los indígenas, entre un montón de cosas que ustedes ya saben. Ya. Entonces, el gobierno de él fue exitoso inicialmente. Mucha gente, hasta ahora mucha gente dice, bueno, él ha sido el mejor presidente que hemos tenido, el único que veía por el pueblo de alguna forma. Entonces, en una primera instancia el gobierno de él incluso fue exitoso. Fue exitoso porque lo que de alguna forma prometió, cumplió. Llamó a la Asamblea Constituyente, cambió una nueva constitución y la gente vio también cierta obra física, por ejemplo, hospitales, escuelas, unidades del milenio, carreteras, una mejor utilización del dinero de los tributos de los ecuatorianos, una negociación de la deuda externa que permitió tener un ingreso adicional para gasto corriente, es decir, para más escuelas, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, ese tipo de políticas le hicieron triunfar al extremo de que fue reelecto 3 veces, o sea, él fue presidente 3 veces. Fue presidente durante 11 años y medio prácticamente, lo cual es casi un récord. Después de Velasco Ibarra, él tiene el récord acá. Es decir, nadie fue electo, excepto Velasco que fue 5, Correa 3, ¿sí? Entonces nadie casi tiene ese récord. Por eso es que hay algunas personas que lo ubican a él ya, y a pesar de que todavía no hay la perspectiva histórica correspondiente, lo ubican ya como uno de los mejores presidentes de la historia, no solamente de los últimos años, sino de la historia,
Lo ponen a la par de Alfaro, a la par de García Moreno, a la par de Rocafuerte, a la par del mismo Velasco. O sea, ya hay un poco todo esto que la gente de alguna forma reconoce. Y ahora que estamos a puertas de una nueva elección presidencial, mucha gente se acuerda de él. Mucha gente dice, déjele envolver y verá cómo es presidente de una, o sea, a la primera vuelta, de alguna forma, ¿no? Porque él también se caracterizó por eso, o sea, es de las 3 veces que gana, 2 gana en primera vuelta, o sea, no tuvo rivales, o sea, la lectura que se puede dar es de que no tuvo rivales de alguna forma, ya. Y ha quedado en estos últimos años como una expectativa, o sea, la gente recuerda el mando de él y lo compara con los últimos gobernantes, es decir, lo compara con Lenín Moreno y lo compara con el presidente Lazo. Entonces, en la comparación, obvio, en la comparación de todo además, del carisma, algo que no se ha hablado, por ejemplo, es el tema de la representatividad internacional del presidente Correa o del expresidente Correa, es decir, en algún momento alguien llegó a decir es un líder latinoamericano, o sea, no es solamente un líder ecuatoriano, o sea, no era un líder solamente al interior de nuestro país, también se habló de un liderazgo latinoamericano, ¿sí? Y eso parece que le está permitiendo a él cosechar todavía viejas glorias, es decir, él todavía da cursos en universidades, él todavía es un personaje importante en ciertos países, está de asesor en Honduras, asesor presidencial en Honduras por el tema de la inclusión y de la igualdad. Entonces, a criterio mío todavía está pendiente varias cosas con Correa. ¿Qué pasaría si es que en próximos años se le levantan los juicios, hay un indulto, hay alguna cosa así, le dejan ser candidato? Él ya puede ser candidato a esas alturas, porque ya han habido 2 presidentes después de él, entonces él puede volver a ser candidato, de acuerdo a la Constitución. Entonces, ¿qué pasaría, haciendo un ejercicio mental, qué pasaría si es que él le quitan esas trabas que ahorita tiene de esto de que está sentenciado, de que no puede venir al país, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa si llega un gobierno, ya sea de la facción del mismo, ya sea de otra facción, le perdonan o le dan el indulto correspondiente que existe en la Constitución y él vuelve a ser candidato? La gran pregunta es, ¿llega a ser presidente de nuevo? Mucha gente aspira que sí, ¿sí? Mucha gente asegura que sí. Entonces, la perspectiva histórica con Correa hay que verla. Mucha gente dice, o mucha gente ahorita dice, es un ladrón, pero mucha gente dice fue el mejor presidente de los últimos años. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que en realidad es de alguna forma? ¿Sí? Eso lo dirá solamente el tiempo. ¿Sí? El tiempo en base a qué se logra comprobar y a qué se logra cambiar, porque el ciudadano está condenado, no puede en este momento ingresar al Ecuador, pero en cambio parece ser que algunas cuestiones que se violentaron en el proceso de él están a punto de revisarse y hay que estar atento a que pasen 2 años, porque ahorita vamos a escoger un presidente para 2 años. Y si es que entra alguien de la facción de él, seguro le agilita el camino a él para que en el 2025 pueda él ser nuevamente presidente. Muchas gracias por su opinión y vamos a seguir buscando. Gracias.